Buenos días, tardes o noches, en el momento que te encuentres viendo esto. Mi nombre es Enrique y el día de hoy vamos a abordar un tema que para mi parecer es bastante interesante. Como puedes notarlo en la descripción y en el título del video, me refiero al TDAH por sus siglas o trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Vamos a comenzar a compartir pantalla. Escogí este tema primero que nada debido a que estuve en contacto, bueno, conocí dos niños, estuve trabajando con ellos. Me refiero a imparto clases, ¿de acuerdo? Y les estuve enseñando un poco. Sin embargo, enseñarles a niños con TDAH pues es muy difícil. En este caso era un menor de 5 años y una ya no pequeña, ya tenía 15 años, pero los dos me impresionaron al trabajar con ellos. Es sumamente distinto. Es bastante complicado, por supuesto que lo es, pero al final te llevas un gran aprendizaje, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a definir qué es el TDAH. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno neurobiológico de carácter crónico, sintomáticamente evolutivo y de probable transmisión genética. Eh, la genética, bueno, obviamente la heredabilidad, juega un papel muy importante, sin embargo, no quiere decir que sea el único. La prevalencia en el mundo es de un 3 a un 7% de la población mundial y se estima que dentro de 10 o 15 años esta estadística incremente, ¿de acuerdo? El trastorno es mucho más común en varones. En varones se nota más la hiperactividad y en las mujeres se nota más que son inatentas. Eh, de un 100%, es decir, de un 100% de las personas que padecen TDAH de estos niños, el 67% mantendrá estos síntomas hasta la vida adulta, por lo cual sí es importante tratarlo para llevar un mejor control, ¿de acuerdo? En este pequeño esquema, como pueden notar, pues básicamente aquí se resume todo. Están los problemas comportamentales, trastornos de aprendizaje, que lo vamos a ver más adelante. Problemas con los padres, aquí hablamos de tanto problemas como con los propios padres, en la escuela, en el medio en el que se desarrollan. Van a tener bastantes consecuencias porque estos niños no son capaces de poder interaccionar adecuadamente. El riesgo a lesiones. Son niños que se la pasan jugando, estando de un lado a otro, corren, están aquí, brinque y brinque, y, o sea, no tienen un botón de apagado, por así decirlo. Entonces, ellos no miden las consecuencias de sus actos, entonces son más factibles o son más propensos a lesionarse. Estos niños también padecen de ansiedad y depresión. La padecen porque no son aceptados por el entorno. Es decir, en el momento de la escuela, en el momento de estar en la escuela, ellos son normalmente rechazados por considerar que no son inteligentes, ajá, por considerar que son desatentos, que son groseros, entre otras causas. Vamos a los factores hereditarios y genéticos. Se estima que entre el 76% de las causas de TDAH se atribuyen a los factores genéticos. Es la causa más alta, ¿de acuerdo? Pero como lo mencionaba antes, no quiere decir que sea la única. Eh, si papá o mamá o ambos tuvieron este TDAH, el niño o niña que nazca, producto de la procreación, es muy seguro o tiene 5 veces más probabilidad de tener este trastorno que a un niño que nunca lo ha tenido. ¿De acuerdo? Se han identificado 8 genes, de los cuales 7 han demostrado una asociación directamente significativa con el TDAH. Estos genes o cromosomas son los cromosomas 4, 5, 6, 8, 16 y 17. El cromosoma 11 es el responsable de producir el receptor D4, D4-7 de la dopamina. En términos sencillos, para explicar esto, no hay una conexión no hay una conexión totalmente estable. Estos neurotransmisores son la dopamina y la noradrenalina. Al no tener una conexión exactamente bien, o como lo haría en otras situaciones, se vuelve irregular. Al ser irregular, entonces conlleva a los problemas de conducta, a los problemas de desatención, entre otras situaciones. Los factores neuroquímicos, la teoría explicativa neuroquímica lo adjudica a un fallo en el desarrollo de los circuitos cerebrales del córtex prefrontal,
ganglios basales y las conexiones frontoestriadas, ¿de acuerdo? El déficit de neurotransmisores genera problemas en los circuitos reguladores de varias zonas del cerebro, a lo que altera el funcionamiento de las funciones ejecutivas responsables de dirigir la atención, planificar y regular la conducta, como se mencionaba anteriormente. Otro de los papeles importantes, como pueden verlo en la dispositiva, es la intoxicación por plomo. En los años recientes se han hecho investigaciones donde la intoxicación por plomo, pues cada vez es más frecuente en niños que padecen TDAH. Aquellos niños que viven en zonas urbanas, donde hay más empresas, donde hay más, donde es más propensa a la contaminación, se vuelven candidatos también a desarrollar TDAH. ¿Cómo lo hace el plomo? Pues atraviesa la barrera hematoencefálica, afecta regiones del cerebro y sistemas de neurotransmisores. Ujú. También está el factor de la alimentación, los aditivos, los colorantes y los azúcares. Actualmente existe una preocupación sobre los efectos potencialmente negativos de los aditivos y colorantes de los alimentos. Hoy en la mayoría de colorantes utilizados derivan del petróleo y los saborizantes están hechos de químicos naturales y artificiales. Y lo podemos ver. Normalmente los niños consumen demasiados dulces, refrescos, frituras, y todos estos alimentos pues contienen un alto nivel de edulcorantes. En las propias etiquetas lo podemos notar. Actualmente las etiquetas, al menos en la de refrescos, te lo dice, evítese debido al edulcorante que tiene. Juegan un papel importante. Se ha comprobado que los niños que padecen TDAH y se le quitan estos alimentos, nivelan mucho mejor la conducta, son más estables y son más capaces de la concentración. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, por lo tanto, se recomienda que para estos niños, y también para otros niños, por supuesto, porque es sano para ellos, evitar en lo posible comer estos alimentos, comer comidas naturales y así poder llevar una vida mucho mejor. Y en pacientes con TDAH, pues por supuesto que va a mejorar su vida. Por último factor, tenemos la influencia social. Hablamos de lo siguiente, ¿vale? Leemos la diapositiva. Algunos autores defienden la idea de que los niños pueden nacer con una constitución de alto riesgo, pero los problemas de conducta y de aprendizaje dependen no solo de su duración biológica, sino también de los factores ambientales como la capacidad, disculpen, de adaptación, características psicológicas y socioeconómicas. Sobre todo la cuestión socioeconómica. Eh, entre más, entre el lugar carezca de más cosas, de más oportunidades, es probable que el niño desarrolle TDAH. No es precisamente que al nacer sea una condición específica, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir es que puede ser un factor para el desarrollo ¿de acuerdo? Hay otros factores también, por ejemplo, que la madre haya utilizado sustancias durante el embarazo. A estas sustancias, por supuesto, me refiero al uso de alcohol, al uso del cigarro y algunas drogas, ¿de acuerdo? Esto también puede alterar el sistema de nervioso del bebé o algún fallo en el cerebro, como lo explicamos anteriormente. También los niños prematuros y los niños con bajo peso al nacer son propensos a padecer TDAH. Las características diagnósticas. De acuerdo a los escritores del DSM-5, la principal característica es un patrón persistente de la inatención e hiperactividad, impulsividad, que interfiere con el funcionamiento del desarrollo. Vamos a aclarar algo. La inatención quiere decir que son estos niños que tú les hablas directamente, pero ellos no entienden. Y no porque no te estén poniendo atención, sino porque ya se distrajeron con el estímulo que está al lado. Em, es decir, yo le estoy hablando enfrente con un niño con TDAH, pero él está viendo su lápiz, él está viendo la pared, él está viendo su juguete. Lo que tenga al lado es con lo que se va a distraer. También, obviamente, le va a costar muchísimo más atención, le va a, no compartir pantalla. Bueno, disculpen si le estoy compartiendo, me equivoqué, pensaba que nos estaba compartiendo. Entonces, pues tienen todos estos problemas, ¿de acuerdo? Eso es la inatención. Y por otro lado está la hiperactividad. La hiperactividad, por ejemplo, en un salón de clases, el niño no se está sentado, está jugando, está saltando, se encuentra haciendo miles de cosas menos lo que debería. ¿De acuerdo? Son los niños que interrumpen, que no tienen conductas
sociales adaptativas y todo esto. Vamos ahora a ver las características. Aquí el diagnóstico, vamos al diagnóstico. Se tiene que considerar 6 o más síntomas, ¿de acuerdo? Y no tiene que ser solamente en un lugar. Es decir, no porque haya 6 criterios, que los vamos a ver a continuación, solamente se deben presentar en la escuela, también se deben presentar a lo mejor en la escuela y también en casa, o en casa y en lo social. Es decir, tiene que haber 2 lugares y 6 síntomas para que esto pueda ser calificado como TDAH. En mayores de 17 años se va a diagnosticar solamente con 5 síntomas, ¿vale? Vamos a pasar. Aquí están algunas imágenes. Están subdivididos tanto en inatención como en hiperactividad. Aquí el niño, son niños, por ejemplo, son muy descuidados, no saben dónde dejan las cosas. Y normalmente en la escuela se puede uno dar cuenta porque pierden los útiles. Olvidaron ya los colores, olvidaron el suéter del uniforme, olvidaron todo eso, ¿de acuerdo? Aquí está el niño, mientras la niña está atenta, este niño pues está en su mundo, él está haciendo ruido, son niños que igualmente distraen las clases. También está el inatento, no pone atención, su mundo es otro. Y aquí igualmente podemos ver niños que no les interesan las tareas, no las acaban, las dejan incompletas, entre otras situaciones, ¿de acuerdo? Son características que a continuación vamos a ver. Y por ejemplo, está la inatención. Se puede encontrar baja atención a los detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares. No las hacen con precisión, ahora sí que las hacen a la y se va. Segundo punto, dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Parece no escuchar aunque se lo haga directamente, ya lo explicamos anteriormente. No sigue instrucciones y no acaba las tareas, quehaceres o tareas laborales. Esto de que no las acaba es porque no le gusta, le disgusta hacerlas, entre otras situaciones. Dificultad para organizar tareas y actividades, mala gestión del tiempo y no cumple con los plazos. En esta parte, pues el niño no tiene tiempo, es olvidadizo, hace las cosas cuando quiere. Ajá. Ese es otro síntoma en el TDAH. Le disgustan las tareas, que es que implican un esfuerzo mental. Si la tarea implica un desgaste, entonces no lo van a hacer, lo van a dejar abandonado y se irán a otra actividad que no cueste tanto hacerla. Pierden con sus materiales, este punto ya lo expliqué bastante anteriormente. Con frecuencia se distrae con facilidad por los estímulos externos. Básicamente, pues sí, o sea, el maestro, por ejemplo, se está dando la clase, ellos se van a distraer con su goma, con su lápiz, van a jugar con sus zapatos, van a empezar a alzarlo y o sea, van a estar en todo menos poniendo su atención, ¿de acuerdo? Y olvidan las cosas cotidianas. Por más simple que sea, por ejemplo, en este punto, al niño se le manda a la tienda, supongamos que fue a comprar un refresco, pero este niño lo olvidará muy rápido, ¿de acuerdo? Olvidará y volverá a ir a preguntar. A eso me refiero, olvidará las actividades cotidianas, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos un momento. En un momento paso a la siguiente diapositiva para vámonos a ir a la hiperactividad. Muy bien, entonces continuemos. Vamos ahora a los síntomas de hiperactividad, ¿de acuerdo? Este niño juguetea con golpes, juguetea con las manos, con los pies, se retuerce en el asiento. Básicamente están de esta manera. No pueden estarse quietos, no pueden estarse sentados, ya sea en la escuela, ya sea en casa, ya sea en una reunión social. Ellos necesitan estar de un lado para otro, necesitan estar caminando. Se levanta en situaciones que se espera permanezca sentado, relacionado a lo que anteriormente mencioné. Cotorreo o trepa en situaciones que no resulta apropiado. En una reunión familiar se espera que el niño esté tranquilo y en este caso, pues el niño está saltando y está correteando y está de un lado al otro, ¿de acuerdo? También, el niño es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Es decir, el niño no va a estar tranquilo, no va a entender que debe permanecer sentado, no va a entender las reglas, básicamente. El niño solamente va a hacer lo que él quiere. Actúa como si lo impulsara un motor, es incapaz de mantenerse inquieto. Y es este punto de lo que yo les mencionaba. El niño, pues, el niño se la pasa de un lado a otro. Estos niños tienen demasiada energía, nunca se les acaba la pila y entonces pues están aquí, están allá, saltan, se mueven, juguetean.
Y así está. De hecho, ellos van a tener un periodo de sueño muy corto, ¿de acuerdo? Ellos con tantito que duerman ya pueden despertarse y bueno, tienen la pila recargada hasta para seguir a las siguientes, a seguir haciendo más cosas, ¿de acuerdo? Habla excesivamente, espero no se llore el caso, pero en este caso pues sí, habla de una cosa, habla de otra cosa y nunca para, ¿de acuerdo? Responde inesperadamente o antes de que se le haya acabado una pregunta. Estos niños con normalidad, pues, por ejemplo, un adulto está hablando y llega el niño y te interrumpe, o llega el niño y te calla. Y ese es otro de los síntomas que se puede ver durante el TDAH. Los niños no respetan los turnos. Ellos son impacientes. Me das lo que quieres en el momento que yo quiero. Y si no me das lo que yo quiero, entonces yo te haré una rabieta. El niño espera conseguir lo que quiera en el momento exacto, ¿de acuerdo? A eso se refiere que son impacientes con el turno. Si el niño le dice, tienes que esperar, le va a costar trabajo entenderlo. Por supuesto que él puede esperar, va a aprenderlo, por supuesto, pero cuando no hay un tratamiento, pues va a ser muy difícil que lo entienda. E interrumpe o inmiscuye en otros, ¿de acuerdo? Son los niños, por ejemplo, que pues no respetan el espacio o cosas de otra persona. Es decir, tomo esto y esto es mío. Ellos no van a entender eso. Un momento, por favor. Compartir. Un momento. Bien, entonces el TDAH se puede manifestar desde los primeros años de edad, se puede manifestar inclusive desde los 3 años. ¿Cuáles son algunas de las situaciones para saber que en este caso el bebé pueda padecer de TDAH? Son niños que lloran demasiado, tienen periodos cortos de sueño y pues no se pueden mantener intranquilos. Perdura muchísimo el llanto, aunque se le esté dando de comer. También alteraciones en la alimentación, un parte de esto, alteración del sueño, vocalización. A estos niños les va a costar hablar, de hecho van a iniciar a hablar después del año. Su apariencia física, por ejemplo, puede haber deformidad en las orejas, las orejas pueden estar un poco más dobladas o más alargadas, y la asertividad. Es la alteración en el desarrollo a esta edad. En la etapa escolar se puede también encontrar eh, que ya son niños que no pueden quedarse quietos, ¿de acuerdo? En la edad escolar, después de los 6 años, es cuando ya se empiezan a mostrar las alteraciones del TDAH. Entre los 6 a 7 años es normalmente cuando se puede fijar y es que los padres empiezan a notar que pues estos niños no ponen atención, juegan o están de un lado a otro. Entonces es ahí donde realmente el TDAH se hace presente o es más fácil de diagnosticar. Estos niños van a tener incapacidad de leer y escribir en los primeros años de vida escolar, sentimientos de fracasos en los niños, bajo rendimiento escolar, pobre interacción social y poca dedicación al trabajo. Tiene mucho que ver con las características que ya mencionábamos. Estos niños pues no van a querer esmerarse en lo que hacen, las tareas las van a dejar incompletas, no van a tener un buen entorno porque normalmente no tienen una buena convivencia con sus compañeros de clase, sus calificaciones normalmente son bajas y está este sentimiento nuevamente de ansiedad y de depresión. Y es por lo mismo, tienen malas notas, no son bien recibidos por sus compañeros, por el maestro o por otras situaciones. Entonces, pues es que debido a esto, son las como se puede identificar a un niño en la etapa escolar y en la adolescencia. A estos chicos se les dificulta muchísimo más la aritmética y la comprensión lectora. Eh, Tienen igualmente bajas calificaciones, también hay baja autoestima, por supuesto, pero aquí aparece falta de respeto hacia las figuras de autoridad, lo que también se conoce como el trastorno de oposición desafiante. Los niños con TDAH también pueden desarrollar este trastorno. Igualmente la incapacidad de asumir responsabilidades. De pequeños ellos no completaban las tareas, entonces después prefieren evitarlas. Es un punto desde que son niños hasta que llegan a la adolescencia y siguen trabajando de esta manera. Existen varias clasificaciones de TDAH, hay 3 subtipos. El primero es el inatento, el segundo es el hiperactivo y el tercero es la situación combinada, ¿de acuerdo?
En los niños inatentos, pues estos van a, su característica principal es que parecen soñadores atentos, soñadores despiertos, disculpen, soñadores despiertos que viven en sus fantasías y son muy tranquilos, suelen ser muy pasivos. Normalmente la mayoría de casos de TDAH inatentos se diagnostica en niñas, mientras que en los varones se desarrolla el hiperactivo. El hiperactivo, pues ya comentábamos sus características. Y está el tercer tipo de TDAH, el cual es el combinado, es decir, hay tanto inatención como hiperactividad. Problemas asociados al trastorno. Bueno, aquí están los conductuales, periodos cortos de atención, distracción, son inquietos, poca capacidad de control, destructividad. Hay problemas también en el área social, pobres relaciones con sus compañeros, desobediencia de órdenes, bajo control, agresión de adolescentes, tienden al robo, lenguaje beligerante, irrespetuosos y poca habilidad para solucionar estrategias. En el punto cognitivo hay lenguaje inmaduro, falta de atención y ausencia de conciencia. En lo académico, bajo rendimiento, dificultades de aprendizaje y problemas de conducta. El emocional, bajo autoestima, depresión, son altamente excitables, facilidad para la frustración, bajo control emocional y un humor imprescindible. Y en la física, esto hay que explicarlo un poco, ya que no se ha explicado nada de esto. Lo anterior ya se ha explicado un poquito. Enuresis o encopresis. Esto se puede ver más en los niños menores de 3 años. Por ejemplo, son trastornos también de retener tanto la orina como las heces. Es decir, los niños tienen el miedo de dejar al pañal. Esto también podemos observarlos en personas que tienen el déficit de atención. También hay inmadurez, hay crecimiento óseo irregular, frecuentes alergias, infecciones en las vías respiratorias, ciclos cortos del sueño, que se puede ir notando desde el periodo natal, entre otros. Vayamos a la última parte, características del aprendizaje en el contexto escolar. La mayoría de niños entran a la escuela y no son diagnosticados. Es decir, ellos llegan y es hasta ese momento donde los padres empiezan a notar todas estas irregularidades, por así decirlo. Se empieza a notar que los niños hay ciertas cosas que no van de acuerdo. Y entonces, pero ya entran a la escuela y ya está el problema. Con frecuencia presentan deberes incompletos, son pocos organizados y cometen muchos errores. Interrumpen la clase y se distraen con facilidad. Estos niños en el aula, podrías ver 30 niños quietos y este niño con hiperactividad va a estar saltando, va a estar brincando, va a estar de un lado a otro, nunca va a estar quieto. Pero no es porque él no quiera, sino porque precisamente no entiende que debe estar quieto. Un momento. También son mayormente rechazados por sus compañeros. No, sus compañeros no son, como ya lo decía, son rechazados por los compañeros, pero no solamente por los compañeros, sino también por el mismo maestro. A veces el maestro también es el que aleja, el que hace que los niños se alejen. El maestro se desespera y no puede trabajar con ellos. Y eso es un contexto de los cuales los maestros o profesores deberían trabajar. También está la incapacidad de desarrollar actividades recreativas de manera tranquila. Los niños con hiperactividad, pues siempre van a estar gritando, siempre van a estar, harán desorden, no pueden estarse, no pueden mantenerse en quietud, vaya. Y también a estos niños se les va a dificultar, además del habla, porque es un elemento muy importante, van a tener problemas en el habla, como ya lo mencionaba anteriormente. eh, pueden desarrollar dislexia. La dislexia, que es este trastorno donde la característica principal es que se les dificulta leer. La discalculia, este trastorno donde se le complican muchísimo las matemáticas y también la disgrafia. Ayuda para el aprendizaje del niño en el contexto escolar. El maestro deberá tomar ciertas estrategias para trabajar con él. Hay que tener claro que no todos los maestros son psicólogos, tampoco tienen son pedagogos, ninguno de ellos tiene esto, o bueno, la mayoría no son esto, ¿ok? Por eso el trabajo entre padres, entre maestros, entre la escuela, entre psicólogos, es un trabajo conjunto. Básicamente, el profesor será quien tiene al niño al aula. Entonces, pues, gracias a eso, pues hay que fijar la concentración lo más posible. Primero que nada, al niño con TDAH no se le debe sentar en los rincones, no se le debe sentar al lado de ventanas. Tiene que estar al frente del maestro, con el fin de que lo esté viendo y el maestro pueda estarlo supervisando.
Manejo conductual del aula, ¿de acuerdo? Pues va a ser una estrategia para que el niño pues pueda estar de acuerdo. Capacitación organizacional, se le va a enseñar al niño a ser ordenado. Y la ay, disculpen, retroalimentación constante. Ujú. Esta parte pues también es importante para el niño. Al niño se lo tienen que repetir una y otra vez hasta que esto quede claro para él. Dejar en claro las asignaciones y verificar que los estudiantes sí han entendido lo que deben hacer. Ese es el punto. Brindarles opciones para demostrar su dominio, pues también. También tienes que enseñarle a manejar la frustración, ser tolerante con los demás, entre otros. A estos niños no se les debe dejar trabajos pesados o largos, porque simplemente los niños se van a terminar aburriendo. No les va a gustar y pues simplemente lo van a dejar a medias. Y por último, descansos para moverse y hacer ejercicio. Es decir, mientras los alumnos con las condiciones que normalmente conocemos, ellos estarán haciendo su trabajo, al niño con TDAH se le deja un momento de descansar, se puede que deje que estar caminando, que salga a hacer ejercicio. El punto es que distraiga para después volver a clase y seguir trabajando. La colaboración cercana de profesores, docentes, psicólogos ayudará a que el niño obtenga un apoyo mejor y más correcto, ¿de acuerdo? Los tratamientos, podemos observar que hay muchísimos tratamientos, por supuesto. Aquí hay dos, la terapia conductual y la administración de fármacos. Estas son, a mi parecer, las dos más importantes debido a varios factores que en un momento lo voy a comentar. Está entonces también la parte de la terapia conductual. La terapia conductual tiene la finalidad de que el niño deje de hacer ciertas cosas, mejorar su conducta, regular sus emociones, hacer al niño más sociable. Por ejemplo, una de las estrategias que suelen utilizarse es el modelado, precisamente para que el niño vea en un entorno real la situación y ésta aprenda a convivir de una manera sanamente, sin tener que golpear al niño, sin tener que agredirlo, sin tener que comportarse de la forma que lo hace. La terapia conductual es la mejor estrategia para poder tener un control sobre el niño. Es el tratamiento más efectivo. La administración de fármacos también tiene un buen resultado. Se dan tanto medicamentos estimulantes como no estimulantes y medicamentos psicoactivos. Sin embargo, no se recomienda, y mucho menos en menores de 12 años. No sabemos, no se sabe aún los efectos a largo plazo que pueda provocar el consumo de medicamentos. Además de que el organismo, pues, en menos de 12 años no está todavía totalmente adaptado para poder consumirlos. Entonces, se procura que los medicamentos sean, por así decirlo, la última opción. Con la terapia conductual se pretende que sea la más eficaz, lo más sano para el niño, ¿de acuerdo? Y bueno, creo que ya me pasé un poco del video. La verdad es que este tema, como se los decía, me emociona demasiado. Conviví con dos niños con TDAH, les mencionaba al principio. Y todas las características que he mencionado, pues sí, básicamente estos niños lo vivían. El pequeño de 5 años era hiperactivo, se la pasaba saltando, se la pasaba inquieto. Al momento de quererle darle clases me costaba muchísimo trabajo. No podía mantenerlo tranquilo y me costó muchísimo tiempo para poder adaptarme a él. Por otro lado, tenía una chica de 15 años con la que también estuve trabajando, como ya les comentaba, y ella era lo contrario del hermano. La niña se mantenía inactiva, parecía que no me ponía atención, incluso a veces se veía como molesta por estar haciendo las tareas. Igual se tiene que buscar muchísimas estrategias para poder trabajar con ellos. Desafortunadamente, pues la madre ya no quiso continuar. Con las clases yo buscaba mis propias estrategias para poder trabajar. Desafortunadamente la madre ya no quiso y bueno, deja esto punto. A pesar de ello, pues el TDAH se me hace uno de los temas más interesantes, muchísimo más, pues sí, vamos a dejarlo en la palabra interesantes, ¿de acuerdo? Les reitero, creo que ya me pasé de mi video, pero la verdad es que este tema me emociona demasiado. Desde el primer momento que ahí en clase estuvimos hablando sobre esto, me llamó muchísimo la atención y creo y considero importante que también la gente sepa de dicho trastorno.
el trastorno de déficit de atención, como mis conclusiones, no son niños inquietos. A veces como sociedad hacemos un prejuicio hacia estos pequeños. Decimos qué niños tan groseros, qué niños tan irritables, mal educados, y sin embargo no sabemos realmente qué es lo que hay detrás o qué es lo que hay en su mente. No estamos seguros de cómo este niño vive su realidad, de cómo se expresa, de lo que siente él. A veces solamente como sociedad nos basamos en los prejuicios y creo que eso es incorrecto. Y no solamente aplica para el niño con TDAH, sino también aplica para el niño con retraso mental, para el niño con autismo, para el niño con Asperger. Hacemos juicios que no nos corresponden y no sabemos, reitero, lo que hay detrás de este niño. Espero que este video les haya servido y que les haya gustado. Y bueno, hasta la próxima.